Listo. Del equipo de trabajo de la Soga de la Horca, tenemos el gran placer de presentar a un amigo de la casa, el cual lleva por nombre don Antonini de Jiménez, el cual es el grado de doctor en economía y a su vez ha sido profesor titular en diversos países como México, Colombia y en la actualidad ostenta la cátedra de la universidad, si es que nos puede apoyar, de Pereira. La Universidad Católica de Pereira. Exacto. ¿Nos puede dar unas palabras iniciales, si fuera tan amable usted? Bueno, pues nada, te agradezco enormemente. Yo, Jay, ¿no? Porque la H va con J. Yohei. Ah, en este caso, entonces no sería con G. Yohei, bueno, un placer. Lo primero, un placer de invitarme bueno, pues a tu plataforma y un saludo porque sé que me hablas desde Perú y pues siempre Perú ha estado tan cerca de mi corazón por muchas razones que espero que podamos desgranarla a lo largo de la conversación. Pues sí, como tú dices, soy profesor de economía en una muy pequeña universidad del centro de Colombia, del eje cafetero. Pero bueno, he vivido alrededor de muchos sitios en Asia, en América del Norte y en Europa, y he dado clases y he estudiado la realidad del hombre, de la naturaleza humana, intentando explicar pues sus acontecimientos más determinantes. Y como sabes, pues ahora me dedico a hacer vídeos en la red y subo contenido. Claro, bueno, de nuestra parte podemos decir que Antonini no solamente ha contribuido a configurar el mundo en que vivimos, aunque claro está, no nos damos cuenta de esa contribución desde lo más profundo, lo que nos determina, desde el fondo del acontecer histórico y de la existencia personal, ahí está el gran Antonini de Jiménez. Si ustedes desean otra noción tanto de filosofía, otra idea de la verdad, otra perspectiva sobre el hombre, otra concepción de la ética, tienen que ingresar a todas las plataformas por las que Antonini de Jiménez ostenta, tanto YouTube, Twitter, Instagram, pero por sobre todo sus aportes para diversos diarios. ¿No puede decir unas palabras? Sí, no, bueno, lo has hecho muy bien. Eso, me pueden seguir en las redes, en todas las redes que hay en el mundo mundial de redes sociales. Ahí yo me dedico a... yo tuve... Yo me di cuenta que en el mundo, una de las cosas que estudiamos los economistas es el mercado, y dentro del mercado, digamos, si el mercado es el cuerpo, la acción es la competencia, ¿verdad? La determinación de un mercado en la competencia. Cuán determinado está ese mercado es cuán competente es. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que buscar la realidad de la economía más allá de la bandeja económica. Es decir, no me podía quedar simplemente en los alicientes que me daban las herramientas económicas si quería entender al ser humano, si quería entender preguntas como la desigualdad, como la pobreza, que fueron las primeras preguntas que yo me hice cuando empecé a estudiar economía. Y me daba cuenta que desde las explicaciones económicas, o más bien economicistas, no sacaba mucho en claro. Y esa fue la razón por la que me fui dando al estudio de otras disciplinas como la antropología, la sociología, la teología, la filosofía, no para ser filósofo, antropólogo o sociólogo, ¿no? Porque yo sigo siendo economista, sino para saber mejor acerca de la economía. Entonces yo estudio teología para saber economía, yo estudio sociología para saber economía, no para saber sociología, sino para saber economía. De tal manera que la economía empieza a hincharse como un globo y empieza a verse una economía extraña, una economía diferente, una economía, pues intento en la medida de lo posible, creativa, original, diferente, que es lo que queda luego reflejado en los vídeos. No mucha gente me escucha y me dice, no pareces profesor de economía. Y yo digo, pues ojalá los economistas pensáramos de esta manera porque comprenderíamos los problemas económicos con una luz mucho más potente. Claro, y hay un mito que envuelve la figura de gran Antonini. Hay muchos que dicen, Antonini es un literato, hay otros que comentan, es un postmodernista,
Hay otra rama de libertarios que dicen él es cuantitativo. Los anarquistas te comentan es netamente libre mercado. Algunos también de otras ramas dicen él tiene una vertiente sumamente profunda. ¿Quién es en sí el misterio de Antonini? Ese misterio nunca se acaba de recoger. Yo me acuerdo de, pues esto ocurre siempre con los hombres que intentan salirse de los marcos categoriales de sus disciplinas, ¿no? Que para los economistas soy escritor y para los escritores soy economista. Como una manera casi insultante, ¿no?, del asunto. Pues mira, y fíjate, y lo peor no es esto, ya os aviso porque en mayo sale ya, a mí me invitó hace unos días la Austrian Economic Center para el Free Market Road. Voy a hablar de los límites de la libertad en Hayek. Es decir, muchos libertarios me han castigado el hecho de que no tengo una posición extremadamente canónica, ortodoxa del liberalismo. Y yo le digo que yo solamente soy ortodoxo a los principios de Antonini, a ningún otro. Y que así debería de ser toda la humanidad. Cada uno debería de ser fiel a su propio entendimiento y no pues a las escuelas o a las corrientes, porque muchas veces se utilizan o bien por ignorancia, y entonces despreciar, si lo hace por ignorancia, pues lo máximo que puede ser es condescendiente, o bien por inercia, y entonces ridículo, o bien por ideología. Y entonces, pues evidentemente, pues, no te puedes poner a hablar con una pared. Yo llego a los principios liberales libremente, que es la mejor manera de llegar. No porque me lo ha dicho un amigo, no porque quiero castigar a un socialista, o no porque... No, no, no. Yo llego libremente. Y yo creo que libremente es como uno tiene que llegar al liberalismo, porque si llega al liberalismo esclavizado, pues vaya mierda, con perdón, de liberalismo aplica, ¿no? Si ya vienes manchado, ¿verdad? Pues yo vengo liberado y vengo después, evidentemente, de todo un percurso, pues claro, yo estudié como todos, la gran mayoría, ¿no? Pues una carrera de economía muy filtrada por la izquierda, muy filtrada por el pensamiento consolador, y solo cuando yo me fui al extranjero y a estos países de los que hemos hablado, fue cuando yo puse en conciencia. Pero te digo una cosa, Jay, hay una cosa que es clara. Si una persona tiene un amor innegociable por saber la verdad, no por saber lo que piensa Hayek, von Nietzsche, no, 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 la verdad. Esa persona yo creo que llega a la libertad de manera automática. Acaba llegando a la libertad. Tarda más o menos dependiendo de su capacidad, pero acaba llegando. Así que es un canto al liberalismo, por cierto. Digo, para todos tus amigos minarquistas o tus seguidores minarquistas que me quieren criticar. Bueno, en la parte de ahí nosotros podemos decir que hay una capacidad de valorar, pero sobre todo de reflexionar sobre nuestra propia existencia, o sea, nuestra propia existencia y sobre todo la de los otros, porque a valga verdades, hay un ejercicio crítico respecto al mundo que nos toca vivir y sobre todo al desarrollo de la empatía sobre algunas virtudes que nos brinda. Entonces, ¿qué nos aporta la filosofía, la economía y sobre todo Antonini? Bueno, pues mira, Jay, me gusta que me preguntes esto porque hay que partir de un punto. El padre de la economía moderna era filósofo, Adam Smith. Y no solo era filósofo, cátedra de filosofía moral en Escocia, no solo era filósofo. Él tiene dos conceptos fundamentales. Los dos conceptos fundamentales de Adam Smith. Uno se toma de su obra La teoría de los sentimientos morales y la otra se toma de su libro La riqueza de las naciones. El concepto clave de la teoría de los sentimientos morales es el concepto de simpatía. El concepto de simpatía riega toda su obra y básicamente lo que describe Dan Smith es que hay algo que me une a las personas, una cierta empatía, ¿no? Una cierta simpatía hacia su causa, hacia su sufrimiento y hacia su dolor. No te olvides de esto que he dicho, porque la palabra que él rescata fundamental en la riqueza de las naciones es división del trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos división del trabajo y simpatía. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Mucho.
Porque muchas personas han dicho que los liberales, los que están a favor del mercado, son personas egoístas, solo piensan en su beneficio, ¿verdad? Son personas que solo piensan en las riquezas, solo son ricos, o gente que quiere ser rica y la riqueza es superficial. Sin embargo, Adam Smith, y critican evidentemente a Adam Smith, sin embargo, Adam Smith habló de división del trabajo desde el concepto de simpatía. Es decir, nos quitan que los liberales somos simpáticos en el concepto smithiano, ¿verdad? Es decir, que no somos unos egoístas, estamos a favor del libre mercado. Lo que pasa es que la simpatía hacia los demás no quiero que me la imponga un tercero llamado Estado. Nadie me puede obligar a mí a tener que ser bueno. Tú imagínate que lo hubieran obligado a Jesucristo a morir en la cruz. Pues no sería el Salvador. Fue un acto libre lo que lo hizo, lo que lo trascendió. Si no es un acto libre, no vale nada. Pues si no es un acto libre, tu condescendencia y tu amor a los otros no tiene ningún valor moral, y desde el campo evidentemente institucional muchos problemas de ineficiencia que podremos hablar ahora. Claro, entonces nosotros podemos decir que Adam Smith, como usted bien plantea, consideraba tanto que esa promoción eficaz del trabajo y también complementada con las capacidades, porque gracias a eso no solamente se forma la libre competencia, sino lo que es más clave de éxito en una sociedad. Y por otro lado, esa clave del bienestar social que se reúne al crecimiento económico, prácticamente es la llave maestra del éxito. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se puede decir que una sociedad es exitosa? Esa pregunta es una pregunta difícil. Esa es una pregunta complicada porque el éxito es una palabra que no se cierra. El éxito no es como el rojo o el azul, que se completan. No es como el hambre, que se sacia, ¿no? No es como el frío, ¿no? Del que te protege. No. El éxito, el éxito es una palabra como la libertad, que su éxito es su fracaso. ¿A qué me refiero con que su éxito es su fracaso? Pues que no tiene fin, no se acaba de cumplir en la Tierra. Por ejemplo, ¿cuándo podemos decir que una sociedad es libre? No se sabe. O sea, yo puedo puedo reconocer algunas de las barreras que he superado, pero la libertad no. Eso es dialéctico, es devenir. Igual es el éxito. El éxito es devenir. ¿Qué es? Que va viniendo, pero que nunca acaba de llegar del todo, que nos obliga siempre a estar en la expectativa y sobre todo en la lucha. Que lo bueno que tiene la libertad y lo malo es que la libertad no se completa, no se llega a ella, se va llegando, pero no se llega. Caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Pues exactamente eso le ocurre a la libertad. Entonces, claro, eso que por un lado uno dice, bueno, pues no me puedo echar a dormir, porque la libertad que yo hoy no me he ganado, la libertad que hoy no he arriesgado, esa libertad la pierdo. Una persona que ha sido toda su vida libre y llega al último día de su vida y se agarra a la pata de la cama y dice no me quiero morir, no me quiero morir, lo perdió todo. Es decir, que no se acumula la libertad como el ahorro. No se puede acumular, es un bien espiritual y al éxito le pasa lo mismo. Y por ejemplo, ¿cuántas cadenas nos atan? Y lo que es peor, ¿cuántas vendas no nos permiten ver la realidad cara a cara? O en todo caso, ¿cuántos prejuicios a nosotros nos convierten en prisioneros? Sí, muchos a lo largo de la historia, pero últimamente a lo que me estoy dedicando ahora a estudiar, es que el verdadero enemigo del liberalismo no es el socialismo, es el liberal. ¿A qué me refiero con esto? Porque esto, claro, puede ser muy polémico. A que en realidad la autoridad, el amo, está ahora dentro de nosotros. Hemos llegado a un mundo
donde los amos, hombre, claro que siguen existiendo, ¿verdad? Hoy afortunadamente, por ejemplo, las elecciones en Ecuador, país vecino, ¿no? Vecino de tu país, vecino del país donde yo trabajo, pues ha ganado, no ha ganado el socialismo del siglo XXI, ha perdido, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Por supuesto que hay todavía autócratas que quieren imponer con su mano de hierro el destino de las sociedades, a veces con muy buena intención, a veces con muy buena intención. Lo que pasa es que no hay peor que la buena intención en manos de un ignorante. No hay peor cosa que una buena intención en manos de un ignorante. Es muy peligroso una persona con buena intención porque se ve en la causa llevado por ella. Pero te decía que... ¿Qué te decía? Que se me ha olvidado. No me acuerdo. Te hablé de Ecuador, pero te estaba hablando de algo. Sí, sobre los famosos autócratas, sobre que... Ah, claro. Hoy la autoridad viene de adentro, no viene de afuera. Hoy fundamentalmente la autoridad es la autocensura. Fíjate, qué curioso. Hoy tenemos libertad de opinión, pero nadie se atreve a decir lo contrario. Nadie se atreve. Hay autocensura. Hoy tenemos libertad de consumo para consumir y lo que nos dé la gana. Pero todo el mundo acaba en un centro comercial. ¿Eso es culpa del capitalismo? Hombre, no, culpa del capitalismo no. Eso es culpa de la poca originalidad que tenemos, de la debilidad que tenemos como seres humanos. Lo que pasa que, claro, si vamos echándole las culpas a las cosas para no vernos a nosotros mismos en ellas, pues es evidente que no hay ninguna salida próspera sobre este asunto. Pero hoy la verdadera censura viene de dentro. Hoy, por ejemplo, yo lo digo a muchos libertarios hablan de la libertad porque no se atreven a ser libres. No se atreven a ser libres y entonces digo, bueno, pues yo me apunto al Partido Liberal y ya puedo seguir siendo un mequetrefe, porque ya es como que soy liberal, pues ya puedo dormir tranquilo. Es muy peligroso eso, porque, bueno, el socialista tú lo identificas, vale, es socialista, tal, pero el liberal que se esconde, por eso tengo un artículo que digo, no hay peor cosa que un liberal con corazón socialista, ¿verdad? Que los hay, y que son aquellos, por ejemplo, pues que, pues que te prohíben que opines o que te censuran tus opiniones, ¿no? No puede ser algo más contrario en la libertad que haya gente que diga, no, este que no hable porque este no es puro en su, ¿no? Este no habla bien de Hayek, ¿no? O no reza por Mises. Coño, están, como yo digo, estos tíos están muertos ya, están muertos. Sí. No hay que venerarlos, no hemos nacido para venerar a muertos, hemos nacido para estudiarlos, extraer sus teorías y luego, hoy, en la realidad de hoy, ve hasta qué punto pues se aplican. Ellos mismos, estoy seguro, porque eran gente inteligente, hubieran rechazado muchas de las cosas que dieron por seguras porque han pasado 80 años y el mundo cambia. Entonces, nosotros de lo único que no podemos dudar es que somos una sustancia pensante, o sea, una cosa que piensa. Entonces, es posible alcanzar la certeza absoluta y en todo caso hay una verdad de la cual nosotros no podemos dudar. Yo pienso, esto que voy a decir es un poco paradójico, más que ser un ser que piensa, somos un ser que sabe que piensa, Mm, que sabe que piensa. Y esto tiene consecuencias muy importantes, porque al saber que pienso, no soy consciente, empiezo a ser autoconsciente, ¿vale? Hay animales que son conscientes, hay animales que sufren, hay animales que tienen terminaciones nerviosas que le provocan reacciones de sufrimiento y de dolor, lo vemos, pero no son autoconscientes. Y eso sí somos los seres humanos. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, la conciencia de la autoconciencia. Y claro, desde esta posición, vistas las cosas, el ser humano puede salirse de sí mismo y mirarse desde fuera. Y mirarse desde fuera. Pero esto, a mi juicio, es una habilidad que ocurre de manera muy transitoria en el ser humano. Pero yo he dicho en algún video, en alguna entrevista que me han hecho, algo que algunos me han llamado testigo de Jehová, bueno, no sé, como insulto, ¿no? Porque yo digo que se puede alcanzar la verdad absoluta y sigo pensándolo. Lo que pasa
es que para alcanzar la verdad absoluta no solo hay que leer mucho, hay que dejarse afectar por aquello que uno lee. Es decir, uno tiene que abrirse a la vida de manera radical y de manera absoluta. Si uno hace eso, alcanza la verdad absoluta. Hombre, creo que en la humanidad todavía no lo ha alcanzado nadie, al menos en un plano teórico intelectual, pero estoy por supuesto seguro que se puede conseguir porque mis viajes por el mundo me han demostrado que un camboyano es mucho menos consciente que un colombiano, y un colombiano menos que un mexicano, y un mexicano menos que un español, y un español menos que un alemán. ¿Me entiendes? Es decir, que hay grados de entendimiento y de conciencia, ¿verdad? Bueno, pues eso es un indicador perfecto de que hay un camino. Si hay un camino, hay un extremo. Y si hay un extremo, hay una meta. Que no la veamos, bien. Que no podamos llegar, bien. Pero poder intuirla es el primer paso. Yo siempre digo, intuyamos la verdad absoluta, a ver si nos quedamos a media altura, porque si solo intuimos una opinión, nos quedaremos siempre diciendo estupideces. Claro. Entonces nosotros podemos mencionar que el tiempo transcurre entre lo que de alguna manera se ha convertido en memoria y sobre todo esa fugacidad del presente ante un futuro que nunca vamos a tener por seguro. Entonces, al momento en que nosotros colocamos nuestras más humanas expectativas, ahí es donde puede conjugar ese binomio de amor y felicidad. ¿Cómo lo ve, Antonino? Sí, la felicidad creo que está sobrevalorada. ¿Mm? Yo creo que la felicidad está sobrevalorada. Yo creo que un hombre que aspira a ser libre no debería de hablar en términos de felicidad. En términos de felicidad puede hablar Maduro. ¿Mm? O yo qué sé, o Alberto Fernández en Argentina. Ellos pueden hablar, los Kirchner, ¿no? Pueden hablar de felicidad. Pero una persona que aspire a ser libre no tiene que hablar de felicidad, tiene que hablar de deber. No lo que quiero, sino lo que debo. ¿Mm? Lo que pasa es que lo que debo no tiene que ser lo que le debo a otro, sino lo que me debo a mí mismo. Es decir, que la felicidad, si queremos seguir hablando en términos de felicidad, la felicidad no puede ser simplemente satisfacción, no puede ser simplemente entretenimiento. La felicidad tiene que tener un condimento, un contenido muy superior y tiene que alcanzar el concepto del deber. Yo me debo, yo me debo a las cosas, a la naturaleza, pero sobre todo me debo a la verdad. Y en ese deberme a la verdad me hago libre. En ese deberme a la verdad de las cosas me hago libre. Cuando quiero la autenticidad de la vida me hago libre. Yo intento hacerme libre en mis vídeos de Antonini cuando hago esos vídeos para dar un destello de luz sobre un problema del que se ha debatido mucho y no se haya llegado a una solución, ¿verdad? Por ejemplo, este último vídeo que saco de por qué el socialismo es contrario a la realidad, ¿verdad? Bueno, pues yo doy un destello. ¿Para qué? Para que mis estudiantes, los profesores, las personas que me siguen y lo escuchen, pues puedan mirar aquello desde otro ángulo. Y desde ese otro ángulo son mucho más libres. ¿Por qué? Porque en lugar de dejarse llevar por lo que le provoca placer, que es a lo mejor comer Dorito y ver Netflix, pues se han dejado llevar por el deber de tener que conocer las cosas en su amplio contenido. Pues es un ejercicio del deber hacer los vídeos de Antonini y escucharlos. Claro, y a nosotros con el último video, por sobre todo, encontramos tanto parte de Cissé como de un gran cantautor que es Joaquín Sabina, porque Joaquín Sabina nos dice que las verdades no tengan complejos, que no te duerman con cuentos de hadas y que no te vendan un amor sin espinas. Yo creo que esa es parte también de los videos de Antonini. ¿Qué opina usted? Yo pienso que sí, porque yo considero, te he hablado de que la verdad es el fin. El medio para llegar a la verdad es la libertad. O sea, solo se llega a la verdad desde la libertad del entendimiento, desde la libertad en el estudio, desde la libertad en cualquier ámbito de la vida. Desde la libertad se llega a la verdad. Pero ¿qué es esta verdad? ¿Qué es esta verdad, no? Esta verdad, a mi juicio, es... Alguien va a esperar que diga una cosa filosófica, pero todo lo contrario.
la verdad fundamentalmente es salud, pero no es salud física, no es estar sano, es fundamentalmente sanación. ¿Sanarte de qué? De aquello que te impide ser tú mismo. Me he buscado a mí mismo, decía Heráclito el Oscuro al oráculo de Delfos. Me he buscado a mí mismo. Pues ese buscarte y encontrarte ese es el contenido de la verdad. Y eso es reparador, te repara de las bajezas, de la superficialidad, del anonimato, de la indiferencia, de la pequeñez. Y te pone sobre todo. ¿Esa verdad es una verdad cartesiana? No, es muy superior. ¿Es una verdad hayekiana? Es muy superior. ¿Es una verdad frickmaniana? Es infinitamente superior. ¿Me entiendes por dónde voy? Lo incluye, pero lo supera. Y por ejemplo, para Hume, en lo que se refiere a la moral, siempre comentaba de que no debe fundarse necesariamente en los sentimientos, sino más que en la razón. O sea, es preferible una mentira piadosa o una verdad cruel. Ay, 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 ay. Eso es muy difícil porque, y depende de lo que diga, voy a estar legitimando un sistema u otro, y lo sé, porque el liberalismo se parece mucho a una verdad con espinas y el socialismo se parece mucho a una mentira piadosa. Lo que pasa, y esto yo creo que es el salto más difícil que he tenido que dar yo como persona y que yo no voy a decirle a nadie que tenga que pensar lo que yo pienso, ni invitarlo a nada, porque esto es algo que se llega solo. El Papa Benedetto XVI dijo que la verdad es imprescindible para el hombre, pero sin amor es insoportable, ¿verdad? Yo pienso, yo prefiero una verdad con espinas, salvo cuando me sienta muy mal que me ponga a llorar o sea destructiva. Es decir, este es el problema, ¿verdad? Que sí, pero que depende del momento. Esto explica, a mi juicio, por qué uno de los problemas de los movimientos liberales han sido que han aplicado muy poco estudio a la cuestión de la ética. Aunque parece mentira, ¿no? Que diría, pues se le ha aplicado muy poco a la cuestión de la ética. Se ha aplicado, por ejemplo, la escuela austríaca ha aplicado mucho al tema de la historia, al tema de la función evolutiva del mercado, a la función de la antropología económica, el individualismo metodológico, ¿no? Pero siempre han caído en un individualismo ético. Y esto tiene unos problemas, porque yo parto de la idea de que no existe un país rico sin Estado. No existe. Es una blasfemia. Y no existe no porque yo no quiera que exista. Y además los ejemplos que se encuentran a veces son ejemplos ridículos y muy forzados, ¿no? Que si Hong Kong, bueno, conozco la realidad de Hong Kong cuando vivía en Camboya, además mi hermano ha vivido años en Hong Kong y no es o sea, tendríamos que entrar ahora a hablar aquí de Hong Kong que hablaremos después de otras cosas, pero a lo que voy es a que el problema no es, muchos liberales creen que la libertad es sinónimo de libertad de mercado, de liberalismo económico, pero no, la libertad es mucho más, o sea, la libertad tiene libertad de mercado, por supuesto, pero es mucho más, no se queda en eso. Yo sí defiendo la intervención del Estado, pero yo no defiendo cualquier intervención del Estado. Yo soy de los que dice, por ejemplo, que en América Latina no existe ni el liberalismo, no funciona ni el liberalismo ni el intervencionismo. Los dos han demostrado el fracaso. Nada de los dos los ha sacado. Pero sí, en Alemania, un país a mi juicio desarrollado, desde la manera de desarrollo que yo entiendo el desarrollo, es un país que combina libertad con intervención. Lo que pasa, la clave aquí, y con esto acabo este punto, es asumir la intervención, el deber, como un acto voluntario y no como un acto externo.
No es que Maduro me impone sacar la basura a la calle todas las noches. Es que yo lo hago porque yo concibo que sacar la basura a la calle es, ¿vale?, respetuoso y tengo que hacerlo. El deber y el querer coinciden. Cuando a mí me imponen el deber, es cuando llega el problema. Entonces solo hay dos cosas. O ese tipo es un imbécil, o yo soy más imbécil que ese tipo que me tiene que mandar para yo hacer las cosas, ¿verdad? Claro. Ese es el dilema, ese es el dilema. Y sobre todo se habla mucho que, por ejemplo, las instituciones educativas, los centros, siempre se conforma ese espacio de lo fingido, o sea, del ocultamiento de la realidad frente a la luz de lo público, o sea, que se va construyendo discursos a tono que finalmente no solamente estigmatizan, sino que condenan al alumno considerado, o sea, considerando lo problemático. O sea, en sí, la política es un espectáculo, es un simulacro. Mira, yo te diría una cosa, América Latina, y por hablarte por América Latina, pues porque es el país donde trabajo y que voy conociendo, ya llevo 7 años entre México y Colombia conociendo y conozco algo de la realidad latinoamericana. Yo creo que América Latina no debería de concentrarse, los políticos y los asesores económicos, no deberían de centrarse en si hay que abrir un poco más el mercado, si hay que cerrarlo, si hay que liberalizar un poco más esto, si hay que bajar más impuestos o subirlos. Yo creo que hay algo mucho más importante que eso. Hay que aplacar el miedo que tiene la sociedad al otro, a su semejante. Y esto no es porque yo esté hablando como si fuera un sacerdote. Todo lo contrario, eso tiene un trasfondo económico total, porque la economía es confianza. ¿Confianza en qué? ¿En el otro? ¿O es que pues qué te digo yo? La inflación no es una desconfianza hacia el otro llamado Banco Central, ¿verdad? Es que la falta de inversión no es una falta de confianza al tejido económico del país. Es que la falta de inversión no es igualmente una desconfianza del empresario a la realidad económica de su país, ¿verdad? Yo pienso que eso es lo que hay que destruir. Hay que acabar con ese miedo al otro. Y eso solo ocurre mezclándote, pues, con lo difícil. Por ejemplo, hace un año hubo una manifestación, antes que empezara el COVID, una manifestación en Colombia contra el gobierno de Duque. Y hablaban los chicos diciendo que con Duque se había incrementado la desigualdad. Yo me enfrenté a mis estudiantes en la universidad, de hecho, algunos incluso pidieron que me destituyeran, porque yo les dije a mis estudiantes que eran unos cobardes. Se lo dije así, les dije, sois unos cobardes, todos. Y digo, porque vosotros vais criticando al gobierno porque se incrementa la desigualdad y os vais a una manifestación allí con unas pancartas, pero luego, cuando llegáis a la clase, os sentáis siempre en el mismo pupitre, con los mismos compañeros, solo conocéis al compañero de al lado, no sois capaces de relacionaros con los otros, estáis reproduciendo la misma desigualdad de clase que le criticáis al gobierno. Ya es hora de que maduréis y de que veáis que la desigualdad que le achacáis el gobierno se reproduce desde la Universidad Católica de Pereira. Así que no me andéis con mierda. Sed valiente y miraros a la cara. Ese es el primer paso para ser libre. Si tú me dices, ¿cuál es el primer paso para ser libre? Eso. Pero claro, eso es un acto de valentía. Y por ejemplo, Freud, cuando elabora esa teoría de la personalidad, donde señala que existe casi una tensión permanente, digámoslo así, entre el yo, en, bueno, entre él y el super yo, o sea, hay casi instancias psíquicas que chocan entre sí, o sea, en buena medida se explica de que nuestros conflictos no resueltos, o en todo caso nuestras angustias, o quizás nuestras represiones, siempre están maquinando dentro de nosotros y nos afligen con pensamientos negativos que viene uno tras otro. Eh, ¿Qué nos puede decir, Antonino? Bueno, Freud, en este sentido, Freud hace una cosa, bueno, a ver, yo no soy psicoanalista ni nada de esto, pero utilizo mucho el psicoanálisis en mis teorías económicas porque
Muchos me la han criticado también porque muchos libertarios dicen que el psicoanálisis no debería de hecho el psicoanálisis, en fin, tú sabes, ¿no? Y yo entiendo la razón que ellos dan la razón porque pero esa razón es de miedo la que voy a dar ahora, que es el psicoanálisis no está bien porque el psicoanálisis es sentarte en un sofá y someterte a la dirección de un tipo, ¿vale? Que es como una especie de, yo qué sé, de cuentacuentos que te vende algo completamente científico y que tú tienes que asumirlo de manera pasiva. Pero no es verdad, es que no es verdad, porque es que nosotros también podemos asumir de manera, pues no sé, podemos asumir de manera pasiva la tendencia al equilibrio en Hayek. No está demostrado. No está demostrado que vayamos a un equilibrio general en economía, eso no está demostrado. Pero yo considero que por medio de mis conocimientos y de mi experiencia, la idea de una tendencia hacia el equilibrio se me presenta mucho más verosímil que la que se le presenta, por ejemplo, a un socialista cuando habla de la planificación perfecta, ¿vale? Porque tengo una serie de argumentos, ¿vale? Pero estos argumentos no son libros que le tiro a él y él me tira sus libros. Estos son libros que han venido experimentados por medio de mi experiencia. Si no, simplemente se queda en un debate sobre el sexo de los ángeles, ¿verdad? El psicoanálisis me ayuda mucho a meter luz sobre esto. Por ejemplo, yo estudio psicoanálisis y cuando estudio psicoanálisis puedo decir cosas como hay liberales que se conforman solamente con decir que son libres. Eso es muy psicoanalítico, ¿verdad? Pero es que es verdad. Es que es verdad, es que yo eso lo he visto, es que eso es verdad. Entonces, ¿por qué yo no puedo tomar eso del psicoanálisis? Ahora bien, evidentemente hay muchas otras parrafadas de Freud, como por ejemplo cuando Freud dice que todo viene del sexo y que es la pulsión sexual la que explica el comportamiento de las personas, y yo digo, bueno, pues sí es verdad que es muy importante, pero no todo viene de ahí. Entonces, en este sentido, voy a tomar a Freud, ¿vale? Pues con alfileres. Pero eso no quiere decir que yo... No, el psicoanálisis está prohibido porque lo carga el diablo. Oiga, caballero, si formamos parte de un círculo liberal, la palabra prohibido debe de estar sometida a un razonamiento mucho más profundo que la propia subjetividad, ¿no? Y que el propio capricho de unos u otros. Entonces no me opongo solo al psicoanálisis, lo defiendo y leo mucho a Zizek y me gusta muchísimo. Y leo mucho y muchos psicoanalistas, pues claro, la gran mayoría de psicoanalistas también son socialistas o marxistas, porque Marx de alguna manera era psicoanalista, el Capital es muy místico, ¿vale? El fetichismo de la mercancía, por ejemplo, la dictadura del proletariado, es muy místico. Lenin utiliza mucho de la mística en la revolución, ¿vale? En la revolución rusa. Y además parece muy bien detallado, muy bien detallado, lo estuve leyendo, el libro de historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Bueno. Claro, entonces nosotros podemos decir que hay una constante del universo que es el cambio y que nosotros somos libres en cuanto aceptamos dejar atrás determinadas situaciones que nos hacen dependientes, o sea, sin oponernos netamente a los cambios que la vida nos presenta. Por ejemplo, como usted siempre nos comenta y sabemos que está en Asia, siempre allá se habla del Tao, que es un camino que supone tanto salirse en el momento indicado de nuestra zona de confort, como también aceptar sin resistencia el devenir de las cosas. ¿Cuál es la vertiente que tiene Antonio respecto de esto? No, me gusta mucho eso que me dice. Fíjate que yo tengo la suerte y la desgracia de que creo que sé cuál es el sentido de mi vida. Esto es muy duro. Lo que pasa es que me provoca muchas incomodidades. Y no todos los días tengo fuerza para afrontar las incomodidades, ¿vale? Porque un día te pilla el cuerpo tonto y no tienes ganas de pasar frío, ¿ya? Porque estás ahí y tal. Y tienes la comodidad de una cosa y tal. ¿Por qué lo sé? Porque cuando no hago eso, me siento violado, como si yo me hubiera traicionado a mí mismo. Cuando uno siente que hace algo en el que se siente que se está traicionando, es porque, amigo, ahí hay algo ahí hay una pista muy importante.
Entonces, pues yo he decidido eso, yo he decidido, por ejemplo, pues que mi destino, ¿cuál es? Mi destino es saber quién soy, ¿cómo? Pues recorriendo el planeta. ¿Y cómo vas a recorrer el planeta? ¿Con una cámara de fotos? No, con una cámara de fotos no, porque no soy fotógrafo. ¿Cómo quieres recorrerla? Conociéndome a mí mismo a partir de la gente que me encuentro, de las distintas culturas económicas y entender la economía de los distintos países en función de los distintos grados de conciencia. Tú has hablado del cambio, del devenir. Sí hay cambio, pero yo creo que hay algo más. Tú ya a lo mejor sacarás con esto el tema de Dios, no lo sé, pero no es cualquier cambio. No es cualquier cambio. Es un cambio a mejor. Lo que pasa es que muchas personas no ven que ese cambio es a mejor porque hay muchas cosas en el mundo que juegan en distintos planos. Te pongo un ejemplo. Yo creo que el mundo hoy es infinito, ojo, infinitamente, voy a utilizar el adverbio infinitamente, menos desigual que en cualquier otro momento histórico, imagínate, ¿no? O sea, no es que muchos liberales aceptan que la desigualdad es más grande y se quedan un poco negociando con la pobreza. Sí, bueno, la desigualdad ha aumentado, pero la pobreza ha caído. No, la desigualdad también ha caído. Y lo voy a explicar. Y esto es lo que juegan los dos niveles distintos. Por ejemplo, se habla de que es necesario rescatar la cara oculta o por otro lado esa historia a contrapelo de lo que nos muestran las injusticias sociales y nos da de cuenta quiénes han sido y quiénes son los oprimidos. Entonces, ¿la historia es solo la historia de los vencedores? No, no. No, yo creo que se va sobreponiendo, yo creo que se sobrepone la verdad. Esa es una posición muy marxista, vencedores vencidos, clase Sí, proletaria, clase verdad. sí, sí, O sí, sí. sea, claro, a mí no me gusta eso de que los que ganan son los que escriben la historia. No, se va imponiendo la verdad, se va imponiendo la verdad. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos muchos textos de la antigüedad, ¿vale? De la época romana, ¿vale? Pues nosotros sabemos que Tito Livio es mucho más historiador que Dionisio de Halicarnaso, ¿vale? ¿Por qué? O que, por ejemplo, que Lucano, o por ejemplo, que incluso Tácito, o que, por ejemplo, que, pues no sé, pues que Ambrosio. ¿Por qué? Porque los otros hablaban demasiado bien de Roma y Roma venció, pero no se impuso la verdad de Roma. Se expuso mucho más la verdad de Tito Livio, que es mucho más imparcial. O, por ejemplo, tenemos lo mismo con Tucídides, ¿verdad? Pues ocurre exactamente lo mismo. Yo pienso, por ejemplo, que el mundo va mejor. Lo que pasa es que sentimos, el mundo va mejor a pesar de que nosotros creemos que va peor. Y nosotros creemos que va peor, no porque vaya peor, sino porque cada vez nos preocupamos más de las cosas que han dejado de ser preocupantes. Me explico. La libertad, perdón, la desigualdad. No hay diferencia. ¿Dónde hay mayor desigualdad? ¿Entre un príncipe en el siglo XV y un esclavo o Bill Gates y yo? ¿Dónde hay más desigualdad? Pues, desde luego, Bill Gates y yo podríamos acabar en el mismo cine. Y me podría acabar conociendo a su hija, enamorándome de ella y teniendo, pues yo qué sé, de suegro a Bill Gates. Podría pasar, podría pasar, pero es imposible que eso pasara en el siglo XV si yo soy esclavo y el rey. Eso es imposible. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Esa desigualdad es infinita. Esa desigualdad es de sangre. La desigualdad ahora es solo de monedas. Y otra de las cosas que demuestra que el mundo va mejor, por ejemplo, hoy el medio ambiente se cuida más que nunca. Gracias al capitalismo, la gente se cree que previo al capitalismo se cuidaba. Mira, yo voy a países pobres y en los países pobres el suelo está sucio, en los países ricos está limpio. Tú puedes comer en el suelo de Berlín un huevo frito, pero no te lo puedes tomar en el suelo de Phnom Penh. Ahí te mueres.
¿vale? Bueno, pues Eh, es evidente. sí, porque siempre se dice que a o sea, las personas son capaces de ejecutar o sea, las peores acciones de manera tanto burocrática y coloca en escena ese concepto casi de banalidad del mal? O sea, ¿cómo es posible que un individuo eh, fuera capaz de cometer atrocidades por cumplir, por ejemplo, de manera adecuada eh, su trabajo, su valor? Vale, muy bien, muy bien. Me gusta que me saque el tema de Hannah Arendt, porque vamos a hablar de eso, el origen del totalitarismo. Y vamos a hablar de eso porque del COVID, eso nos va a llevar al COVID, ¿verdad? Me temo que nos va a llevar al COVID. Hay en el hombre un impulso natural a la obediencia. ¿Por qué? Hay una razón. El hombre tiene un impulso natural a la obediencia. ¿Por qué? Porque el hombre, una parte importante del hombre es un cuerpo, es cuerpo. Y solo otra parte es alma. El cuerpo quiere sobrevivir, es su imperativo. Nuestro cuerpo nos habla y dice, vive. Y entonces te dice, tengo hambre, come, tengo sed, bebe, necesito aire, respira. El cuerpo te pide sobrevivir. Y la obediencia es la forma de la sobrevivencia social, aparentemente. Pero hay otra parte del hombre que es el espíritu. El espíritu es la libertad. No te dice sobrevive, te dice sal, rompe, arriesga, ábrete, crea, innova. Bueno, pues esa dualidad es lo que permite que no vivamos todavía en un régimen nazi, pero esa realidad es lo que explica que por mucho tiempo existiera el régimen nazi. Véase nazi, Hitler, Stalin o Pol Pot, me da igual. Nosotros podemos decir que, o sea, estamos ahorita en la pandemia, pero que no vamos al control total, porque, o sea, hay exitosos programas tanto de aislamiento como por otra parte vigilancia digital tremendas. O sea, acá se vive una falsa pandemia, como ya está denunciando, gracias a personalidades como tú, Antonini, y cantidad de médicos y especialistas, porque, o sea, acá, a valga verdades, y hay que decirlo con todas sus letras, acá no prima la salud ni el bienestar humano, sino lo que prima generalmente ese relato. Totalmente, yo me alegro enormemente que digas eso, porque yo desde febrero, mi hermano estaba en aquella época en Hong Kong y él me preguntaba, dice, aquí hay un virus, digo, Alberto, no te metas en eso, que eso que... Y luego llegó a España y Europa y luego a América. Mira, el problema de la pandemia, que está en el libro de Antonini de Despierta, Razones contra una vida en aislamiento, que lo podéis conseguir en Amazon y estas cosas. Mira, es muy simple, no es muy simple. Yo estoy en contra, siempre he estado en contra, y no le permito a mis estudiantes para aprobar una asignatura que utilicen palabras como Club Bilderberg, está prohibido. Illuminatis, está prohibido. Los masones, está prohibido. O sea, no os permito que me expliquéis la realidad por medio de eso. ¿Por qué? Porque a mi juicio son la pereza del entendimiento. Es decir, esto es como el oráculo de los dioses. Hay en una montaña perdida, como en la época de los oráculos griegos, ¿no? Unos tipos que deciden el mundo. No, eso no es cierto. Las personas tienen influencia, pero las personas no deciden el mundo. De hecho, yo le recuerdo al ser humano que tiene muy poca memoria, tiene miopía a largo plazo, de ahí las crisis financieras tan recurrentes. Yo le recordaría que los primeros que se opusieron a encerrarnos fueron los gobiernos. En España, el primero que se opuso al confinamiento fue el gobierno socialista, que sacó una manifestación. Fue el pueblo con un miedo terrible quien le exigió
que nos encerraran. A mí me parece que está pasando un poco como con mis estudiantes cuando decían que la desigualdad se incrementaba con Petro, ¿verdad? Que no se atreven a decir que tienen miedo y que quieren estar encerrados, pero les da vergüenza decirlo, entonces buscan una cara, una cabeza para cortar. Yo pienso que estos miedos vienen de todo un proceso que explico en mis artículos, que es moral y que no es político, es fundamentalmente moral. El ser humano de hoy le tiene miedo a la vida, no a la muerte, a la vida, porque no tiene nada por lo que vivir. Hoy he subido un tuit que digo que la persona que no tiene nada en la vida por lo que arriesgar, no, la persona que no tiene en la vida algo por lo que arriesgar acaba convirtiendo ese algo en su propia autoridad. Es decir, que de alguna manera o arriesgas por algo la vida o ese algo se acabará siendo dueño de tu vida. Y eso está pasando. La salud, en lugar de arriesgar la salud se está siendo dueña de nuestra vida, acabando precisamente con la salud, porque esto va contra la salud en todos los sentidos. Y por ejemplo, ya no nos habíamos acostumbrado ya casi de forma escalonada o gradual, pero constante, el hecho de que las familias ya se estaban desintegrando cada vez más, o sea, cada vez más tiempo familiar se había transfiriendo tanto a voluntades de instituciones públicas y sobre todo al final del día todo el mundo simplemente con un facilismo se reúne en torno a la televisión, quizás a esa hoguera de la familia moderna que es los capítulos de Netflix, escuchar Spotify. ¿Qué sensación le genera ello a Antonino? Es una tragedia que el mundo, es una tragedia, por otro lado, inevitable. Ha sido inevitable, según mi opinión, por el proceso histórico en el que se encuentra la humanidad. La humanidad, de alguna manera, las bondades del capitalismo le ha provocado gastritis. De hecho, yo tengo gastritis. La gastritis es la enfermedad por antonomasia hoy día en el mundo, ¿verdad? Yo creo que la gastritis es la enfermedad del capitalismo. Pero no tiene culpa el capitalismo. Somos nosotros que hemos ingerido los bienes muy deprisa. Eso nos ha provocado una indigestión. Y ahora necesitamos ser ayuno. Y lo que estamos haciendo es ayunar. Estamos ayunando. Pero estamos ayunando en términos sociales, claro, no en términos biológicos. ¿Y qué significa ayunar en términos sociales? Reducir al mínimo nuestra relación con las cosas, nuestra relación con la vida, nuestra relación con las personas. Porque con la gastritis tienes que hacer eso. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, vemos que la crisis actual refleja, por un lado, la fragilidad del sistema y por el otro, ese terreno casi inestable al que se encuentran, o sea, estas familias, porque cuando dependen demasiado al cuidado del Estado y sobre todo al apoyo del mismo, vemos que no se puede confiar para nada en aquellos que comparten tanto, no sé, pues la nevera, la cama, el internet. Yo pienso, aquí soy muy crítico y ahora mismo que estoy en España he sido muy crítico. Yo pienso que todos los países tienen los políticos que se merecen. Yo creo que hay que partir de esa. O sea, Colombia tiene lo que se merece, Perú tiene lo que se merece, España tiene lo que se merece. Porque una de las cosas una de las cosas que estoy aprendiendo en España después de tanto tiempo viviendo fuera, ahora que he venido, es que me puedo ver como si no fuera español. Antes no podía, porque pues estaba en España, entonces estaba muy españolizado. Pero ahora que estoy muy desespañolizado, puedo verme desde como extranjero. Y lo que veo es que los políticos no son peores a los ciudadanos que tenemos. No son peores. Me doy cuenta que la población se esconde, la población... Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando en marzo del año pasado saqué el primer vídeo contra el confinamiento, en marzo del año pasado, liberales como
¿cómo se llama este chaval argentino que es muy famoso? Milei. Los conservadores. Milei se opuso, o sea, apoyó que el Estado nos confinara. Que bueno, con unos días. Luego fue pasando el tiempo y ya afortunadamente echó marcha atrás, ¿no? Él y muchos otros. La sociedad ha hecho lo mismo. Sí, la sociedad va un poco, pues, tampoco se toma muy en serio la vida, ¿verdad? Hoy digo esto, mañana digo lo otro y pasado, y mientras me quejo. Y uno de los problemas que pasa al movimiento libertario es que es muy quejoso. Está todo el día quejándose. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se quejan de ellos mismos. Yo soy de los que digo que hay que aplicar pensamiento crítico, y dentro de los movimientos libertarios hace falta la figura del Pepito Grillo. Yo creo que a veces hago un poco de Pepito Grillo dentro de los movimientos, pero no lo hago en absoluto, lo hago para deshonrarlo, para destruirlo, todo lo contrario. Precisamente porque ahí, en los movimientos libertarios, he llegado desde la libertad, es por lo que lo valoro tanto, y por lo que no quiero que sufra, y por lo que no quiero que se malgaste, y por lo que no quiero, pues, que a veces nos puedan hacer críticas que puedan tener contenido y que no nos podamos defender de ellas, ¿verdad? Entonces, vayamos al asunto, no tenemos nada de lo que escondernos, pero no vayamos desde lo reprimido, desde el enfado, ¿verdad? Desde la autodestrucción, desde el odio y sobre todo desde el resentimiento. No, si es que se llega desde la libertad a esto, desde la libertad. Y por ejemplo, nosotros podemos decir que este momento es de oportunidades para aquellos gobiernos que desprecian la separación de poderes, la neutralidad del Estado, la libertad de prensa, pero por sobre todo es la oportunidad de aquellos que ostentan cierto grado dentro de las cuotas de poder, para de una forma perpetuarse y en otra implantar de una vez por todas ese paraíso totalitario. Sí, yo escribí un artículo en abril del año pasado sobre COVID y Leviatán, donde hablaba yo me quedé absolutamente sorprendido. Es que han pasado cosas súper chulas durante la pandemia, porque la pandemia es como una radiografía, permite ver lo que llevamos dentro, porque claro, el miedo saca lo que llevamos dentro, no lo puede ocultar. Yo he visto liberales apoyando a China, a los confinamientos chinos. O sea, esto era como, yo digo, ¿pero esto es Matrix o qué coño es esto? Libertarios defendiendo los confinamientos en China. Yo digo, pero señor, claro, y llega todo el debate que yo trabajé de que es que antes hay que vivir y luego la libertad. No, no. La vida humana o es una vida en libertad o no es una vida humana, es una vida animal. Entonces usted lo que quiere decir es, antes soy un animal y luego soy persona. Pues dígalo, pero no me diga antes la vida y después la libertad, porque entonces usted está haciendo trampa. Entonces muchos, por miedo, no quisieron verse deshonrados de sus galones libertarios y han querido justificar, y en España muchos, bueno, en España casi todos, empezando por Rayo y todos estos que están desbaratados, bueno, pues han defendido que la libertad es compatible con el confinamiento. Entonces, me llama la Austrian Economic Center para hacer en el Free Market Road ahora un video y yo explico, va a salir publicado en Disidencia con el título Las lágrimas de Friedrich Hayek, así se va a llamar, Las lágrimas de Friedrich Hayek, donde yo explico por qué el concepto de libertad en Hayek, que es el que ellos usan, permite, es compatible ese concepto de libertad con el confinamiento, cuando el confinamiento es contrario siempre a cualquier acto de libertad. La libertad que no se arriesga se pierde, la libertad que se conserva se pierde. A la libertad solo se llega desde la libertad. No es que me cuiden y luego yo ya seré libre, no. La libertad no es un bien económico, que también es otro problema que muchos libertarios no han entendido. La libertad no es un bien económico, la libertad es un bien espiritual.
que tiene consecuencias económicas. Muy buenas, por cierto, muy buenas. Pero yo, antes de ser economista liberal, soy un hombre libre. O aspiro a ser un hombre libre antes que un economista liberal. ¿Entiende a lo que me refiero? Economista liberal después, pero antes hombre libre. Y, por ejemplo, esta fulminante crisis económica que algunos decían necesariamente va a llegar, la verdad que ya está acá, y que ya tiene una gran escala planetaria. Eh, el, el equipo de trabajo de la SO de la Horta siempre conversamos de que es una crisis producida no por el sistema capitalista, sino precisamente por su momentánea ausencia. ¿Qué es lo que promulga? Yo pienso completamente lo mismo que vosotros, chicos. Yo me alegro que penséis de esta manera. Yo he odiado el capitalismo por mucho tiempo también, pues con el mismo rollo de siempre, ¿no? De que tal, pero no, me estaba autoconsintiendo a mí mismo. Yo pienso que, mira, más capitalismo es como más salir a la calle. La gente se cree, es que las personas tenemos una forma de pensar muy rara, muy de supervivencia, muy antilibertaria. Nuestro razonamiento, nuestra razón, no piensa en una lógica de libertad, piensa en una lógica de necesidad. Por eso el silogismo, que es el principal instrumento de la lógica, el silogismo lógico, es un principio de necesidad. Una cosa te lleva necesariamente a la otra y de esa segunda a una tercera, ¿verdad? Sin embargo, la libertad no es necesidad, es albedrío. Pero fíjate una cosa que es fundamental aquí. El capitalismo reduce nuestros problemas a condición de incrementar nuestra preocupación por ellos. Entonces, no perdamos de vista lo siguiente. En el capitalismo nos quejamos más de cosas cada vez más insignificantes. Entonces, tú tienes dos opciones en la vida. No quejarte porque es irresoluble o quejarte porque es resoluble. Hombre, pues yo prefiero quejarme porque es resoluble. Pues eso es el capitalismo. ¿Vale? El capitalismo empieza a llamarle a las cosas por su nombre, porque desde el capitalismo las cosas pueden ser enfrentadas desde su nombre. En los años 80, en mi país, cuando uno tenía un tumor, no se le decía que tenía cáncer, se le decía que tenía la cosa. ¿Por qué la cosa? La cosa es algo indeterminado, ¿verdad? La cosa. Porque no te salvabas, porque no te salvabas. Pero hoy, que una persona con un tumor se puede salvar muy bien en casi todas las partes del mundo, ya no se le llama la cosa, ya se le llama tumor porque ahora lo podemos enfrentar. ¿Ves? Entonces, ¿preocupa más hoy el cáncer que en los años 80? Sí. ¿Es más peligroso hoy el cáncer que en los años 80? No. ¿Ves? Pues lo mismo en la lógica de la pobreza y lo mismo en la lógica de la desigualdad, la misma lógica. Por ejemplo, se habla bastante del comienzo del manifiesto comunista, cuando nos dice que hay un fantasma que recorre Europa, que es el fantasma del comunismo, y vemos que por un lado Marx tenía esas genialidades, que usted bien lo menciona, esa astucia para utilizar metáforas cargadas de fuerza política que probablemente resulte insuperables, pero ese fantasma en realidad no es simplemente el comunismo, porque, o sea, principalmente nosotros consideramos que es el agente histórico, determinado por un lado por esas supuestas leyes históricas, hacer del comunismo el punto de llegada tanto de la evolución de los sistemas económicos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Voy a contestar a esta pregunta y vamos a ir cerrando, ¿no? Porque aquí ya está súper tarde, aquí en España son más de las 2 de la mañana, aunque pensé un poco tarde. La pregunta que tú dices es una pregunta que requeriría, más son preguntas muy interesantes las que me estás haciendo, la verdad. Y a esta hora me funciona ya el cerebro un poco mal, pero fíjate que yo esto no es científico lo que voy a decir ahora, es un resultado de mi propia experiencia. Yo creo que la historia va marcando una huella en el camino. Es decir, que
si uno lee la historia de la humanidad con un ojo crítico, uno ve que detrás de la superficialidad, pues la típica historia, las muertes de los reyes, de los emperadores, la típica historiografía clásica, ¿no? Si uno penetra en las causas, en los fundamentos, en la evolución, yo detecto, y en esto es muy hegeliano, una evolución de la humanidad, moral, ¿vale? Fundamentalmente moral y material como consecuencia, pero como consecuencia, no al revés, como los materialistas, sino como consecuencia. Ese Eh, estado. Dime. por ejemplo, entre todas las preguntas, el banco de preguntas que se ha hecho, en este momento se ha organizado casi un resumen y entre lo que se puede sintetizar muchas preguntas sobre la tiranía de la igualdad y si nos puede comentar de ello. Vale, te voy a comentar de esto brevemente para ir acabando. La tiranía de la igualdad. La tiranía de la igualdad es un aspecto muy interesante que está hoy en boga, el hecho de que todos tenemos que ser iguales, pero en realidad no se busca que todos seamos iguales, lo que se busca es que todos nos quedemos vacíos. No se busca una igualdad de contenido, se busca una igualdad de vaciamiento. Y ese vaciamiento, entre otros, ha sido la causa de la crisis que nos ha llevado en el COVID al confinamiento. Y claro, esta igualdad en realidad es una igualdad falsa, porque primero porque las personas no somos por condición natural iguales, segundo porque es indeseable esa condición de igualdad natural, pero esta condición de igualdad es también su lógica, la lógica de la igualdad, de alguna manera está imprimiendo unas nefastas consecuencias en el estado de ánimo de las personas y en la forma de hacer economía, ¿eh? Porque la igualdad lleva a la uniformidad y la uniformidad desalienta la creatividad y la innovación y nos hace todos mucho más. Mira, la consecuencia de la igualdad, el alimento de la igualdad es el alimento de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto nace de la igualdad. No de que no critiquemos a la igualdad, sino de que se nos haga a todos iguales. Porque en el momento en el que todos somos iguales, la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Quién es el padre? Sí, para no abusar de su confianza, la siguiente va a ser la última. En su libro y sobre todo también una entrevista que ha circulado mucho en Perú, en Ecuador y Bolivia, de su persona con Juan Espinosa Godet hacia don Antonio Escotado, Luis. para amigos, don Escota, usted nos propone que un poco de filosofía habría sido suficiente para superar esta pandemia. Y por último, ¿cuál es su relación? ¿Cómo usted llega a la persona de don Antonio Escotado? ¿Qué tipo de amistad los une? ¿Y qué proyectos conjuntamente ustedes tuvieron o tienen? Y con esto culminamos. Si es que nos puede dar un mensaje final para todo la Muy universidad bien, peruano, los jóvenes, y por último, los informes sobre sus redes y las posteriores publicaciones. muy bien, queridísimo. Bueno, pues vamos por partes. A propósito de... Era Antonio Escotado, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, con Luis Espinosa. Yo llego a Antonio Escotado porque yo hace ya bastantes años leo una obra suya, Los enemigos del comercio, el primer tomo, 2008, 2008, 2009 salió el primer tomo. Pero yo ya antes había leído algo de él y me pareció que era un hombre, yo me sentí muy identificado con él porque digo, esto es el tipo de conocimiento al que yo me refiero. Es decir, de ir al asunto de las cosas. Por mucho tiempo lo estuve estudiando en la universidad, luego cuando el doctorado, por mucho tiempo lo estuve estudiando hasta que un día, pues en realidad lo que hice fue un plan estratégico. Yo no conocía a Luis Espinosa. De hecho, yo hice lo siguiente. Yo había visto que Luis Espinosa había hecho una entrevista a Escotado y yo quería hacerle una entrevista a Escotado. Entonces contacté con Luis Espinosa que estaba en Ecuador. ¿Y qué hice?
pues tú no llamas a alguien que no conoces y le dices, oye, pásame el contacto de Antonio Jotado, porque además en aquella época, cuando yo le hice la primera entrevista, pues tenía muy pocas hechas, no. Uno lo hace bien. ¿Y cómo se hace bien? Uno coge e invita a Luis Espinosa a la Universidad Católica de Pereira. Lo invitas a que dé charlas, lo invitas a comer, lo invitas a dormir, lo tienes allí contento. Te haces amigo de él, cuando te haces amigo de él, entonces le pides el contacto. Así es como se hacen las cosas. Le pedí el contacto y ya tenía el contacto de Antonio, pero claro, no podía llegar a Antonio de esa manera. Entonces, un día le escribí una carta. Esa carta está publicada en mi muro de Facebook. Está publicada esa carta, lo que pasa es que hay que bajar un poquito. Pues eso está publicado como en el 2018, pues hay que bajar un poco. Y en esa carta él se enamora de esa carta y me contesta. Y me dice, ven a verme a Madrid. Y entonces pues fui, le hice la primera entrevista y ya la segunda entrevista a propósito de los hitos de sentido, pues eso fue que me llamó Luis Espinosa, me dijo tal, venga, vamos con Antonio y tal, y fuimos. Y con Antonio pues tengo una relación de amistad, una relación cercana, él se ha aislado completamente, quiere morir solo, pero no lo consigue porque muchos discípulos vamos a visitarlo, pero él está ahora mismo en la isla de Ibiza, en Mallorca, y está allí en una cabaña, perdido, alojado entre bosques y un mar maravilloso. Se ha alejado de la familia, que es lo inmediato, para crear una segunda familia, que es la de sus discípulos, que es lo mediato, ¿vale? Lo dialéctico. Y entonces, pues me parece que es un hombre que ha vivido y está viviendo con una coherencia plena, es un hombre entregado completamente a la búsqueda de la verdad. Es verdad que la razón genera monstruos, como diría Goya, pero son unos monstruos extremadamente apetecibles para un cerebro pues tan privilegiado como el suyo. Así que yo me siento muy honrado de estar cerca de él y de poder tenerlo como amigo, por supuesto. Y nada, pues a mí, pues las redes sociales, ya sabéis, Antonini de Jiménez, Facebook, YouTube, Instagram, todo este rollo. Aquí tenéis Antonini Despierta, Razones contra una vida en aislamiento. Yo tengo, a ver, este libro se puede conseguir por Amazon. El asunto que es que Amazon es muy caro los gastos de envío, porque viene de Estados Unidos, el Amazon de América. Vale, yo normalmente hago varias opciones. La primera opción es, y esto es muy liberal, es crear, aunque parezca que es colectivista, es muy liberal en términos de confianza y de atraer el talento. Es como, chicos, poneros en común y encargar a lo mejor 10, 15 libros y comprarlo desde un lote. Pedís un único pedido de a lo mejor 20 libros y a lo mejor pues los gastos de envío se reparten entre los 20, pues a lo mejor le cuesta $1 o $1.50 a cada uno de los gastos de envío. Eso es una opción que yo propongo. Yo ahora voy a llevar también libros a Pereira, ¿vale? A Colombia. Pero bueno, esa sería la opción que pongo que le facilito a los chicos que nos escucharán. Y nada, ha sido un placer enorme que me tengas aquí. Y por ejemplo, muchos nos comentan, es increíble el precio módico del libro de Antonini, sobre todo que se encuentra en tapa dura como en tapa blanda, y en esta oportunidad que usted nos comenta que va a llevar a Pereira, ¿cree que si se hace un pedido grande, usted lo pueda firmar con dedicatoria a cada uno de ellos? Hombre, claro. Y no solo eso, sino que también, nada más que esto se abre un poquito, que yo ya creo que nos va a permitir, a mí me gustaría la posibilidad a ver si podemos ir este año por Perú, aunque sea después del verano, a ver si hay posibilidades. Ahora yo estoy ya viajando el mes de mayo, a principios del mes de mayo ya a Colombia, ya voy a estar en Colombia, entonces vamos a estar muy cerquita todos. Y me gustaría, porque también tengo salida a México a promocionar el libro, y claro, me gustaría también ir a aprovechar a Perú, que es un país que, mira, mi hermano, es que fíjate la vida, mi hermano es doctor en Historia de América, especializado en el virreinato del Perú. Entonces, pues imagínate, mi hermana ha pasado un montón de meses estudiando allí, y claro, pues me cuento un montón de cosas de Perú del virreinato y del posvirreinato, que claro, ves un Perú completamente distinto al que uno ve por la calle, ¿no? Porque claro, lo ves con los ojos de la historia. Entonces, esa es una de las razones que me liga tanto a Perú.
que pues mi hermano me ha estado contando todo su proceso de tesis doctoral, que lo he vivido con él por mucho tiempo, y pues me ha iluminado de un montón de cosas, además de cosas del misterio, porque a mí el misterio solo me gusta para dormir. Entonces escucho las líneas de Nazca y todas estas cosas que tenéis por allí por el Perú, así tipo de ovnis. Eh, Y nada. Nosotros, en lo particular, bueno, mi persona cuenta tanto con una universidad pública peruana como una universidad privada, no de Lima, sino de provincia, de una ciudad que se llama Trujillo. Yo previamente me había tomado la libertad, ahí usted me va a decir si está bien o no, de hablar con el consejo directivo de esta universidad privada para enviarle mediante fax o su correo institucional una invitación formal para que en los tiempos y en los plazos que usted crea conveniente, no solamente nos pueda visitar, sino dar en la medida de lo posible dos conferencias y a la vez presentar su libro ante la colectividad peruana. No sé si que estaría... Hombre, estaría más que agradecido, queridísimo, por esta noticia tan grata que me da, porque yo me avengo a esto. Tú me hablabas antes del precio módico del libro. Yo se lo dije al editor, que por cierto es un editor liberal, La Sombra de Prometeo, lo llevan desde México Libertario. Y yo les dije a ellos, solo quiero un requisito, quiero el precio más bajo que permita Amazon. Y es el precio para imprimir el libro, o sea, es el precio costo. Y no porque yo me oponga a ganar dinero, porque legítimamente yo podría hacerlo, pero este libro para mí no es un libro, es un arma de defensa personal. O sea, para defendernos de las arbitrariedades de un mundo en el que estamos viviendo de injusticia y donde se violan las libertades diarias, es necesario la astucia de la razón venga a nosotros y con argumentos serios, filosóficos y económicos profundos, poder suspender. Yo no puedo sacar a la gente a la calle, yo no puedo quitar las mascarillas de la cara a la gente, no puedo hacer eso. Yo soy una persona, yo lo único que puedo es lanzar mi voz y dejarla en la tinta impresa para que otras muchas más personas se iluminen y con este compromiso común de enfrentar el confinamiento, ya sabes que yo en esto no soy radical porque voy a las raíces, yo me opongo a las mascarillas, yo me opongo a los confinamientos, yo me opongo a todas y cada una de las medidas que se han aplicado, todas y cada una de las medidas que se han aplicado, me opongo absolutamente, no por una cuestión personal, sino por motivos económicos y filosóficos. Esto está pensado, no es un calentamiento que me ha llegado ahora a la mente, sino que esto tiene un proceso de muchos años de reflexión. Yo lo único que pido es escuchen los argumentos. Y por cierto, te digo, todavía no he encontrado a nadie que me haya querido rebatir el libro. Así que si tú lo encuentras, pues bienvenido sea. Pero no he encontrado a nadie que me lo quiera rebatir. Además, con prólogo del excelente Gabriel Zanotti, uno de los mejores filósofos de las ciencias que tenemos en el mundo latino, de lo mejor que tenemos. Muy excelente. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Así que nada, un placer. sí, de nuestra parte, le agradecemos su tiempo, su dedicación, esa pertenencia tan suya y sobre todo la apertura hacia nuestro país, que es Perú, y en los siguientes días, a lo mucho semanas, vamos a comunicarnos con usted vía correo para hacer ya de manera formal tanto a su universidad y a su persona la invitación y ver la disponibilidad de su centro de estudios para que nos permita que usted llegue a nuestro país y de su persona, porque nosotros queremos por lo menos un par de semanas que se quede por acá, si es que usted lo permite. Sí, sí. Un placer. Va a ser un placer eso. Un placer enorme. Así que muchísimas gracias y como siempre yo menciono, namaste. Así que agradecido. Namaste, un placer haberte conocido. Yay.